secuencia SOS vamos a estudiar nomenclatura inorgánica, pero como siempre, de manera fácil, rápida y entretenida. Solo usando la nomenclatura más común y la que más se aplica en el ámbito científico. Obviamente, siguiendo las recomendaciones de la UPAC. Nomenclatura de los óxidos metálicos. ¿Qué podemos decir de los óxidos metálicos? A ver. Muy fácil. Veamos. Anteponemos la palabra óxido, la preposición de, el nombre del metal y el estado de oxidación del metal en números romanos. Muy bien. La siguiente nomenclatura es la nomenclatura sistemática o UPAC. Veamos la regla. Perfecto. Trióxido, ¿sí? Trióxido de ¿cierto? Dihierro. Trióxido de dihierro. Siguiente nomenclatura. Ahora tenemos que escribir la fórmula del óxido de cobre 2. Entonces, óxido de cobre, un óxido metálico. ¿De qué está formado? Metal, ¿cierto? Un metal, que en este caso es el cobre, más el oxígeno. ¿Qué estado de oxidación tiene el oxígeno? -2. ¿Y qué estado de oxidación tiene el cobre? +2. Los juntamos, el 2 se escribe cruzado hacia allá, el otro 2 cruzado en el lado del oxígeno y, como pueden ver, se simplifica 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2 y aquí está la fórmula química del óxido de cobre 2. ¿Qué les pareció? Siguiente nomenclatura. Óxidos no metálicos o anhídridos. Veamos este ejemplo. Igual que la nomenclatura anterior de los óxidos metálicos. Óxido de carbono. ¿Estado de oxidación del carbono ahí? Muy bien, 4. Y lo ponemos con números romanos. Siguiente nomenclatura. Dióxido de carbono. Veamos ahora la nomenclatura tradicional. Nomenclatura tradicional o clásica. Veamos, el estado de oxidación del azufre. ¿Qué estado de oxidación tiene ahí? Muy bien, 6. ¿Cierto? Más 6. Por lo tanto, es el estado de oxidación mayor. Si tiene estado de oxidación mayor, le tenemos que dar la terminación ico. Por lo tanto, se va a llamar anhídrido sulfúrico. Ico, estado de oxidación mayor. Muy bien, hidruros metálicos. Para nombrarlos entonces vamos a utilizar la nomenclatura stock. Primero anteponemos la palabra hidruro, la preposición de, seguida del nombre del metal. Hidruro de aluminio. Como el aluminio presenta solo un estado de oxidación, no es necesario escribirlo con números romanos. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál será la fórmula del hidruro de hierro 3? Hidruro metálico. ¿De qué está formado? De un metal, en este caso el hierro. ¿Qué estado de oxidación? El 3. Pongámoslo acá, más 3. Y el hidrógeno. ¿Qué estado de oxidación usa el hidrógeno en los hidruros metálicos? -1. ¿Sí?
Por lo tanto, cruzamos los estados de oxidación. El 1 nos escribe y el 3 hacia el otro lado. ¿Ven? Hidruro de hierro 3. Qué fácil. Sigamos. Hidruros no metálicos. ¿Qué sabemos de los hidruros no metálicos? Muy bien, entonces, vamos a usar la nomenclatura tradicional. Veamos un ejemplo. Dijimos que se antepone la palabra ácido. Estos también son llamados hidrácidos, ¿cierto? Ácido y la terminación hídrico. Clorhídrico. ¿Ven? Ácido clorhídrico. Esa es la terminación. Otro ejemplo. ¿Cuál será la fórmula del ácido fluorhídrico? Ya sabemos, el ácido está formado por el hidrógeno, estado de oxidación, más 1. Y el flúor, estado de oxidación del flúor, menos 1. Lo juntamos, el 1 cruzado para acá, pero no se escribe. Y este otro 1 cruzado para allá, pero tampoco se escribe. HF, ácido fluorhídrico. ¿Ven? Qué fácil. Siguiente sustancia inorgánica. Muy bien, sales binarias. Vamos a usar la nomenclatura stock. Entonces, para usarla, primero nombramos el no metal y le damos la terminación uro. Cloruro, cloruro, la preposición de el metal. Y como el sodio tiene un solo estado de oxidación, no es necesario escribirlo con números romanos, aunque no está incorrecto. Veamos otro ejemplo. Muy bien. Sulfuro de cobre 2. Entonces, anotamos al cobre, ya sabemos su estado de oxidación, más 2, y lo vamos a unir al azufre. En las sales binarias, el estado de oxidación del azufre o de cualquier no metal es siempre el más bajo. Por lo tanto, el estado de oxidación del azufre aquí será menos 2. Juntamos los dos átomos, cruzamos los estados de oxidación y como pueden ver, se puede simplificar, así es que nos va a dar esa fórmula química. Siguiente, compuesto inorgánico. Para nombrar correctamente los ácidos ternarios utilizando la nomenclatura tradicional, hay que ser expertos en los compuestos anhídridos, en los óxidos no metálicos. Si sabemos nombrar correctamente los anhídridos, no tenemos ningún problema para nombrar a los ácidos. Por ejemplo, aquí calculamos el estado de oxidación del carbono. ¿Cuánto es? 4. Si fuese un anhídrido, se llamaría anhídrido, vamos a anotarlo acá, anhídrido carbónico, ¿cierto? El estado de oxidación mayor. Como se trata de un ácido, la palabra anhídrido la eliminamos y ponemos ácido. Y se llama ácido carbónico. Otro ejemplo, por supuesto. Ácido sulfúrico. Primero armamos la fórmula del anhídrido. ICO, estado de oxidación mayor para el azufre. Oxígeno, menos 2. Los escribimos cruzados. Simplificamos. Y está listo. Ahora falta solamente agregar agua, porque ese es un anhídrido. Sumamos todos los componentes y está listo el ácido sulfúrico. Siguiente compuesto inorgánico. Sal ternaria. Aquí tenemos un ejemplo. Calculemos el estado de oxidación. Siempre hay que hacerlo, ¿cierto? Y
nos da que el carbono es 4. ¿Sí? Por lo tanto, si fuese un anhídrido, se llamaría anhídrido carbónico. ¿Cierto? No vamos a anotar anhídrido porque no nos sirve ahora. Pero se llamaría anhídrido carbónico. Para transformarlo en una sal, cambiamos la terminación ico por ato. ¿Sí? Muy bien. Y se llama carbonato de el metal sodio. Y si queremos poner el estado de oxidación en números romanos, lo podemos hacer, pero el sodio tiene solo un estado de oxidación, así es que no es necesario. Otro ejemplo, por supuesto. El sulfato de cobre 2. Sulfato, ato, estado de oxidación mayor para el azufre. El 6 más el oxígeno, menos 2. Lo juntamos y ya sabemos que hay que simplificar y nos va a dar eso. ¿Sí? Ahora tenemos el anhídrido. ¿Qué hay que hacer? Hay que agregarle agua para formar el ácido y después la sal. Es un pequeño detalle que debemos tener en cuenta. Y ahí tenemos el ácido, ¿sí? Y ahora lo único que tenemos que hacer es trabajar con ese ácido. Vamos a borrar y vamos a poner el ácido acá arriba. ¿Sí? Transformémoslo en un ion para poder transformarlo también en sal. Le sacamos los 2 hidrógenos. ¿Listo? Perfecto. Ahora juntémoslo con el cobre. ¿Qué estado de oxidación? Más 2. Los juntamos. S2 cruzado para acá, S2 cruzado para el otro lado. ¿Listo? Como son los mismos, se simplifica. Y ahí tenemos el sulfato de cobre 2. Es un poquito más lento, pero con la práctica no hay ningún problema en desarrollarlo. Para poder hacerlo bien, necesitamos conocer a los anhídridos, ser expertos en anhídridos y nomenclatura tradicional. Sigamos con el último compuesto. Para cerrar este viaje por la nomenclatura inorgánica en ciencia SOS, tenemos a los hidróxidos, también ternarios. Aquí para nombrarlos no hay ningún problema. Simplemente utilizamos la nomenclatura sistemática. Hidróxido, anteponiendo la palabra hidróxido, el metal hidróxido de sodio. Estado de oxidación del sodio, 1. Tiene solamente ese estado de oxidación, por lo tanto no es necesario escribirlo en números romanos. Otro ejemplo, por supuesto. Ahora tenemos que escribir la fórmula del hidróxido de aluminio. Entonces, vamos a escribir al metal, el símbolo del metal. Lo buscamos en la tabla periódica para encontrar su estado de oxidación. Más 3, ¿cierto? Y lo vamos a unir al grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo siempre tiene carga menos 1. ¿Ya? Lo juntamos. Hacemos un paréntesis para poner al grupo hidroxilo el estado de oxidación cruzado para acá, pero los 1 no lo escribimos y el 3 hacia el otro lado. Y ahí tenemos la fórmula del hidróxido de aluminio. Ahora vamos a ver el último compuesto inorgánico, los peróxidos. Muy bien, entonces vamos a estudiar los peróxidos. En los peróxidos el estado de oxidación del oxígeno es siempre menos 1. Es lo primero que debemos recordar. ¿Ya? Y para nombrarlo simplemente te ponemos la palabra peróxido, la preposición de y el nombre del elemento unido al oxígeno. Peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Y podría ser con el estado de oxidación también en números romanos. Peróxido de sodio y peróxido de hierro 2. ¿Qué les pareció? Bueno, ahora los voy a dejar con un mapa conceptual que describe a todos los compuestos inorgánicos y su nomenclatura. ¿Ya? ¿Qué les pareció? Entretenido, ¿cierto? Ahora lo único que resta es practicar. Y si hay algún compuesto que no pueden nombrar, es cosa que me escriban. Compartan este video con la mayor cantidad de gente posible. Es para todos. A todo el mundo le puede servir. Un abrazo. Que estén bien.